¿Sabías que un solo hombre pudo cambiar el destino de un continente? En este video exploraremos la increíble historia de Atahualpa, el último emperador inca, cuya caída desencadenó una nueva era en América del Sur. Acompáñanos en este viaje al pasado para descubrir cómo su vida impactó la historia. Atahualpa, nacido en el seno de la nobleza incaica alrededor del año 1502, ostentaba un nombre que auguraba un destino grandioso: Dios de la Fortuna en la lengua quechua, hijo de Huayna Cápac, el 11º Sapa inca, y de Pacha, una concubina secundaria. Su vida se vio marcada desde el inicio por la incertidumbre. A diferencia de su medio hermano Huáscar, considerado heredero legítimo por ser hijo de la esposa principal, Atahualpa creció bajo la sombra de una posición sucesoria incierta. Como miembro de la nobleza, Atahualpa recibió una educación esmerada, acorde con las tradiciones y expectativas del imperio. Fue instruido en estrategia militar, administración, religión y arte, habilidades esenciales para un futuro líder en la sociedad inca. Se destacó en las artes marciales y la estrategia, lo que más tarde sería fundamental en su lucha por el poder. La muerte de Huayna Cápac en 1527, probablemente debido a la viruela traída por los españoles, marcó un punto de inflexión en la vida de Atahualpa. El imperio fue dividido entre Atahualpa, quien recibió el reino de Quito, y Huáscar, que gobernó el resto del imperio desde Cusco. Esta división, lejos de ser pacífica, sembró las semillas de la futura guerra civil entre los hermanos. La madre de Atahualpa, Pacha, desempeñó un papel crucial en su vida, proporcionándole no solo apoyo emocional, sino también influencia política. La lealtad y el respaldo de los nobles de Quito fueron vitales en su ascenso al poder. En esta etapa, Atahualpa se forjó como un líder astuto y decidido, características que serían decisivas en los conflictos venideros. Su crianza en la corte de Quito, junto con la influencia de su madre y su educación, lo prepararon para los desafíos del liderazgo en uno de los momentos más tumultuosos de la historia incaica. El imperio inca, en el momento del nacimiento de Atahualpa, era una vasta y compleja sociedad que abarcaba gran parte del oeste de América del Sur. Este imperio estaba organizado de manera rigurosa, con una intrincada red de caminos, un sistema de quipus para el registro de información y una administración centralizada. La sociedad incaica estaba profundamente influenciada por su religión y mitología, con un énfasis en el culto al sol y el papel divino del Sapa inca. La muerte de Huayna Cápac y la subsecuente división del imperio entre Atahualpa y Huáscar creó un vacío de poder y una rivalidad que pronto se convertiría en una lucha abierta por el control total del imperio. Atahualpa, aunque inicialmente en una posición más débil, demostró ser un líder hábil y estratégico. Se ganó la lealtad de los generales y soldados clave, especialmente aquellos en el norte del imperio, y comenzó a consolidar su poder en Quito. Atahualpa empleó una combinación de diplomacia y fuerza militar para fortalecer su posición. Estableció alianzas con varios señores locales y grupos étnicos que previamente habían sido marginados por Cusco. Su capacidad para unir a estos grupos diversos bajo su liderazgo fue un testamento de su habilidad política y su comprensión de la compleja estructura social incaica. Varios factores contribuyeron al ascenso de Atahualpa. Uno fue su habilidad para movilizar y dirigir ejércitos eficazmente, lo que le permitió obtener victorias cruciales en el campo de batalla. Otro factor fue la peste de viruela, que había debilitado significativamente a las poblaciones y estructuras de poder en el imperio, creando una oportunidad para que Atahualpa ganara apoyo y territorio. Además, su capacidad para presentarse como un líder protector y benevolente le ganó el apoyo popular, especialmente entre aquellos que se sentían descontentos o marginados por el régimen de Cusco.
La combinación de estas habilidades y circunstancias propició el ascenso gradual pero firme de Atahualpa al poder, preparando el escenario para la confrontación final con su hermano Huáscar y la eventual unificación del imperio bajo su mando. La muerte de Huayna Cápac y la división del imperio entre Atahualpa y Huáscar sembraron las semillas de un conflicto inevitable. Huáscar, desde Cusco, veía con desconfianza el creciente poder de su hermano en el norte, mientras que Atahualpa, consciente de su legitimidad cuestionada, se preparaba para defender su derecho al trono. La guerra civil inca estalló alrededor de 1529, cuando las tensiones entre los dos hermanos se hicieron insostenibles. Huáscar, considerando a Atahualpa una amenaza para su autoridad, movilizó su ejército hacia el norte. Atahualpa, por su parte, no se quedó atrás y reunió a sus fuerzas para un enfrentamiento decisivo. La guerra civil fue una serie de batallas brutales y maniobras políticas. Atahualpa demostró ser un estratega superior, utilizando tanto la fuerza como la diplomacia para ganar aliados y debilitar a las fuerzas de Huáscar. Uno de los momentos clave fue la batalla de Chimborazo, donde Atahualpa logró una victoria decisiva que cambió el curso de la guerra a su favor. Huáscar, debilitado por derrotas sucesivas y traiciones internas, finalmente fue capturado por las fuerzas de Atahualpa. Este hecho marcó el fin efectivo de la guerra civil, dejando a Atahualpa como el gobernante indiscutible de todo el imperio inca. La guerra civil tuvo profundas consecuencias para el imperio. La lucha agotó recursos, desplazó poblaciones y dejó regiones enteras devastadas. Además, la estructura administrativa y militar del imperio se vio seriamente debilitada, lo que sería un factor crucial en los eventos venideros con la llegada de los españoles. La victoria de Atahualpa sobre Huáscar no fue solo un triunfo militar, sino también un cambio significativo en la historia del imperio. Atahualpa se posicionó como un líder fuerte y capaz, aunque su reinado se vería ensombrecido pronto por desafíos aún mayores. Su ascenso al poder absoluto fue un momento de triunfo personal y político, pero también marcó el principio del fin para el imperio inca. En 1532, un acontecimiento crucial cambió para siempre el destino del imperio inca: la llegada de los conquistadores españoles bajo el mando de Francisco Pizarro. Los españoles, en busca de riquezas y territorios, desembarcaron en la costa del actual Perú, encontrándose con un imperio debilitado por la guerra civil. El primer encuentro entre Atahualpa y los españoles tuvo lugar en Cajamarca. Pizarro, fascinado por las historias de riquezas incalculables, estaba decidido a capturar al emperador inca. Atahualpa, por su parte, subestimó la amenaza que representaban los pocos pero bien armados españoles y se dirigió a Cajamarca con una comitiva desarmada, creyendo que podría impresionar o intimidar a los recién llegados. La masacre de Cajamarca ocurrió el 16 de noviembre de 1532. Este evento se desarrolló en el contexto de la conquista española del Nuevo Mundo y en medio de una guerra civil en el imperio inca, que había debilitado significativamente su estructura política y militar. Francisco Pizarro y un grupo de aproximadamente 168 soldados españoles, incluyendo infantería y caballería, llegaron a Cajamarca, en el actual Perú, con el objetivo de conquistar el rico imperio inca. Los españoles, motivados por informes de vastas riquezas, estaban decididos a capturar al emperador inca Atahualpa. Atahualpa, confiado en su poder y quizás subestimando la amenaza de los españoles, llegó a Cajamarca después de una victoria en la guerra civil contra su hermano Huáscar. Se hospedó en las afueras de la ciudad con un gran número de sus seguidores, que se estiman en miles, pero crucialmente sin un contingente militar adecuado. El 16 de noviembre, Atahualpa accedió a reunirse con Pizarro en la plaza principal de Cajamarca. Entró en la plaza en una litera, rodeado de sus nobles, mientras sus soldados quedaron fuera. Los españoles,
ocultos en edificios circundantes con cañones, arcabuces y caballos, prepararon una emboscada. Pizarro envió al sacerdote Vicente de Valverde para hablar con Atahualpa. Valverde exigió que Atahualpa se sometiera a la autoridad del rey de España y se convirtiera al cristianismo. Al rechazar Atahualpa estas demandas, los españoles lanzaron su ataque sorpresa. La plaza se convirtió en un caos, con los incas desarmados siendo fácilmente masacrados por las armas y caballos españoles. Se estima que miles de incas fueron asesinados en esta emboscada. En medio del caos, Atahualpa fue capturado por los españoles, marcando un momento decisivo en la conquista del Imperio Inca. La captura de su líder dejó al imperio en un estado de shock y desorganización, facilitando la conquista española en los años siguientes. La masacre de Cajamarca es recordada como un ejemplo trágico de la brutalidad de la conquista española y el choque devastador entre dos mundos. La captura de Atahualpa llevó al eventual colapso del Imperio Inca y a la imposición del dominio español sobre gran parte de América del Sur. La captura de Atahualpa dejó al imperio sin líder y sumido en la confusión. Los españoles, aprovechando la situación, comenzaron a maniobrar para tomar el control del imperio. Atahualpa, en un esfuerzo por recuperar su libertad, ofreció a los españoles un famoso rescate, una habitación llena de oro y 2 de plata. Sin embargo, a pesar de cumplir con su promesa y entregar una cantidad colosal de riquezas, su destino ya estaba sellado. Durante su cautiverio, Atahualpa intentó manipular la situación política, incluso ordenando la muerte de Huáscar, quien aún estaba prisionero, para evitar que los españoles lo utilizaran como un títere. Estableció una relación compleja con sus captores, especialmente con Pizarro, quien se dio cuenta del valor de Atahualpa como un medio para controlar el imperio. A pesar de haber entregado un rescate sin precedentes, Atahualpa fue condenado a muerte por los españoles. Las acusaciones incluyeron idolatría, conspiración para incitar una revuelta y el asesinato de su hermano Huáscar. Originalmente condenado a la hoguera, Atahualpa se convirtió al cristianismo en sus últimos momentos, lo que llevó a los españoles a conmutar la sentencia por estrangulamiento. El 26 de julio de 1533 se consumó uno de los eventos más trágicos en la historia de América del Sur, la ejecución de Atahualpa. La plaza de Cajamarca, que había sido testigo de la captura de este último emperador del Imperio Inca, se convirtió también en el escenario de su fin. A pesar de haber prometido y entregado un rescate de una habitación llena de oro y 2 de plata, Atahualpa fue condenado por los conquistadores españoles bajo cargos que incluían idolatría, traición y fratricidio, tras haber ordenado la muerte de su hermano Huáscar desde el cautiverio. La ejecución se llevó a cabo a través del garrote vil, un método considerado más misericordioso que la hoguera debido a la conversión de Atahualpa al cristianismo. Este acto no solo fue el golpe de gracia al poder incaico, sino que también simbolizó la usurpación de la autoridad imperial por parte de los conquistadores. La muerte de Atahualpa marcó el fin definitivo de la independencia del Imperio Inca, una civilización que había dominado la región andina con un complejo sistema de administración, arquitectura impresionante y una rica cosmovisión. La eliminación del líder inca dejó un vacío de poder que los españoles explotaron hábilmente. Con una combinación de fuerza militar, alianzas con pueblos locales descontentos con la administración incaica y la imposición de la corona española, los conquistadores se posicionaron rápidamente como la nueva autoridad. Las consecuencias de la ejecución de Atahualpa fueron profundas y duraderas. El desmembramiento del sistema de gobierno inca, la pérdida de la autonomía política de numerosos pueblos indígenas y la aceleración de la conquista y colonización españolas. Además, la caída del Imperio Inca facilitó la explotación de los vastos recursos minerales de la región, en particular la plata,
que se convirtió en un pilar de la economía colonial española y tuvo un impacto significativo en la economía global de la época. La subyugación y colonización de los pueblos indígenas llevaron a cambios dramáticos en la demografía, la cultura y la estructura social de la región. La introducción de enfermedades europeas, contra las cuales los nativos no tenían inmunidad, causó una disminución catastrófica en la población indígena. Además, la implementación de sistemas como la encomienda y el trabajo forzado en las minas de plata, en particular en Potosí, generó una explotación intensiva y condiciones brutales para los pueblos originarios. En el ámbito cultural, la muerte de Atahualpa inició un proceso de evangelización y supresión de las prácticas religiosas indígenas. Los españoles impusieron el catolicismo, construyeron iglesias sobre templos incas y promovieron iconografía cristiana, mientras que los quipus, la lengua quechua y otras expresiones de la cultura inca fueron sistemáticamente marginadas. Esperamos que este recorrido por uno de los momentos más definitorios en la historia de América del Sur haya sido esclarecedor. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo, explorando la vida y el legado del último emperador inca, Atahualpa. Este video ha sido creado para la página de Mitología.